obsesiones y compulsiones. ¿Cómo sabemos si las tenemos? Lucy, bienvenida, qué gusto siempre tenerte en la cabina. Muchísimas gracias, Clarita, por la invitación. Para mí es un gusto y siempre esperando que este segmento sea de mucha utilidad para las personas, que conteste muchas preguntas o que si deja muchas inquietudes pues no las puedan hacer y las estamos contestando en próximas ocasiones. Correcto. ¿Por qué hablar de compulsiones y obsesiones? ¿Qué tan común es? A ver, primero empecemos porque popularmente hemos adoptado muchos conceptos que en psicología, dijéramos, tienen un peso muy importante. Decimos ser obsesivo, que estoy obsesionada con este tema, que está obsesionada con este otro. Entonces, la claridad en las palabras nos lleva también a definir qué es la personalidad obsesiva y el trastorno obsesivo compulsivo, que son dos cosas distintas. Rasgos de personalidad obsesivos podemos tener muchas personas y se refiere fundamentalmente los rasgos de personalidad como a ser una persona muy rigurosa, con principios morales, de altos estándares de funcionamiento, una persona, dijéramos, rigurosa también en horarios, en cumplimiento del deber. Como muy recta. Muy recta. Poco flexible. Exacto, poco flexible. Es muy importante porque lo que se describe realmente como obsesión es un patrón de rigidez mental. Ok. Los rasgos de personalidad obsesiva, como digo, en mayor o menor grado los podemos tener, incluso considerándose en ocasiones que son los mismos que hacen a una persona exitosa. Porque si yo soy confiable, cumplidora del deber, sigo las normas con facilidad, además soy previsiva, soy ahorrativa, soy disciplinada, correcta. Entonces, de verdad son las mismas claves del éxito. Como siempre hablaremos en psicología, los problemas surgen no del qué, sino del cuánto. Cuando ese patrón de rigidez es tan fuerte que ya es un trastorno de personalidad, es decir, que si las cosas no se hacen a mi modo y con el rigor que yo tengo, entonces no están bien, obvio, esto me va a dificultar la relación con los demás. Hoy en particular yo quiero hablar del trastorno obsesivo compulsivo, que también, hablando de las palabras, las obsesiones son ideas, pensamientos, impulsos o imágenes. Se aclara la diferencia entre idea y pensamiento, es solo que la idea es más abstracta y el pensamiento más concreto. Okay. Pero son estas ideas, pensamientos, imágenes o impulsos que llegan a mi cabeza, me intruyen, es decir, no los llamé, no fueron traídos a voluntad. Es que tal que me esté dando cáncer. Y puede que no tenga ninguna evidencia, o que tal que esta caidita que me hice y que alguien por cuidado me dijo, Lucy, lávate bien porque de pronto se te gangrena, y entonces yo tengo de ahí en adelante que hacer un montón de cosas para que no me dé gangrena. Así yo con mi inteligencia sepa que la gangrena no da por eso. Entonces, el drama del trastorno obsesivo compulsivo es que vienen estas ideas, intruyen mi cabeza, la persona sabe que son absurdas, pero hay una sola probabilidad en 1.000.000 y la persona la perturba esa una probabilidad en 1.000.000. Entonces, son ideas que intruyen la conciencia y producen perturbación. Por eso los trastornos obsesivo-compulsivos están clasificados dentro de los trastornos de ansiedad. Algunos autores hablan es que produce mucha incomodidad, produce una desazón, y esa desazón lleva a la segunda parte de las palabras que utilizamos, compulsivo. Estar compelido a es estar urgido de, yo tengo esta idea de que qué tal que me dé tal cosa, y entonces yo digo, la solución para que no me dé es lavarme, y tengo la urgencia de lavarme, y solo hasta que me lave de cierta manera yo voy a obtener paz. Y así empieza, puede que de manera casi que casual, porque tiene mucho que ver con los valores de la persona. Supongamos que yo soy muy religiosa y me llega un pensamiento que yo considero inmoral.
Por ejemplo, estoy en la iglesia y qué tal que mientras recé se me vino un pensamiento blasfemo, un pensamiento que no debía tener, o incluso un pensamiento sexual con el Cristo que estoy mirando. Y entonces yo me horrorizo de eso, porque son ideas, pensamientos que van en contra de lo que la persona cree. O mucho de naturaleza también sexual. ¿Qué tal que yo mire una mujer, me parezca atractiva y digo, uy, ¿será que yo soy homosexual? Y entonces yo tengo que hacer cosas, que son las compulsiones, para asegurarme que no soy eso, para asegurarme que no me va a dar esa enfermedad o que no estoy siendo mala por haber pensado el pensamiento blasfemo. No sé si me explico. Sí, está siendo muy clara. Una obsesión que normalmente es algo que va en contra del sistema de valores de la persona. Ella se da cuenta que el pensamiento le llegó de afuera, que le llegó pensado por ella misma, pero que le instruyó la conciencia. No es que le vino una voz. Aquí es muy importante aclarar que las personas con obsesiones no son iguales a las personas que sufren esquizofrenia o que tienen otro tipo de problemas, porque a veces también las personas se asustan de qué sigue después de tener obsesiones. De tener obsesiones no sigue nada más. Sigue tener la misma... Tener muchas reglas alrededor, diseñar unas reglas alrededor pero de que esto, te limitan tu día a día. Que limitan tu vida, y una de las condiciones de la definición del trastorno es que estas ideas y estas compulsiones que generan me lleguen a requerir al menos una hora de mi tiempo, de mi día. Yo lo debo invertir en hacer cosas para contrarrestar o neutralizar los pensamientos que me instruyeron en primer lugar. Ahí hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo. Si yo simplemente soy una persona como supersticiosa, que digo, para que me vaya bien en el día, entonces voy a hacer tal cosa, pero eso no me interfiere con la vida. Ni es una obsesión tampoco. Ni es algo tan rígido que si un día no lo pude hacer, entonces yo no puedo funcionar. Pero una persona que piensa que para poder salir de la casa tiene que chequear que todos los aparatos eléctricos hayan quedado totalmente apagados y que ella esté totalmente segura que sí quedaron. Estas personas, algunas personas han pensado que no tienen buena memoria, pero no es que no tienen buena memoria, es que no tienen seguridad en lo que vieron. Entonces, al devolverse a chequear que quedó bien apagada, dijéramos, la cocina, claro, o la plancha del dicen pelo, es que soy lo distraída, que sea, está reafirmando que le quedó apagada. Y esa reafirmación a veces se hace también cumpliendo reglas que son puestas por la misma persona. Por ejemplo, mientras veo, tengo que ver 3 veces mirando en cierta dirección, y se va haciendo una cosa que empieza casi que accidental, se va haciendo como una bola de nieve que crece, y la persona se ve atrapada en un montón de reglas, pero que si no las lleva a cabo, teme que eso que pensó, eso que se imaginó, porque puede ser también una imagen muy claramente representada, como que a mi hija le va a pasar algo y yo soy capaz de ver, digamos, el funeral de mi hija en ese momento, si yo no hago una determinada cosa. Entonces, por supuesto, esto me lleva mucha ansiedad, a mucha angustia. Sí. Es de verdad una parte del deseo de hablar de este tema, es porque muchas personas no entienden, y el desconocimiento nos lleva como a juzgar rápido, a decir, es que nos está manipulando, es que dice que hay que hacer esto, pero eso no es necesario. Y por supuesto, esa persona sabe que no es necesario. Sin embargo, ella siente que si no lo hace, no puede tener paz. Porque además no perturba solamente la vida de esta persona, sino la de las personas que están alrededor, ¿no? Altera un poco su sistema, diríamos. Claro. ¿Cuáles son las causas, Lucy? ¿De dónde viene este trastorno? A ver, es, dijéramos, un tema que ha fascinado a la humanidad. El primer relato de un trastorno obsesivo fue con alguien muy devoto que leyó libros en 1700 algo, yo tengo el relato, y que para asegurarse que el libro le había quedado bien leído y lo que allí decía, 2 libros de moral, entonces los debía leer 2 veces, pero apenas los leyó 2 veces, su mente le dijo que los debía leer 4.
Y así fue en progresión hasta que ya no le alcanzaban las horas del día para leer. Entonces, como digo, es un tema que ha fascinado. Lady Macbeth era una lavadora de manos compulsiva. La literatura, la investigación ha sido como muy curiosa de una problemática que además le ocurre a personas muy inteligentes. No son personas... Está estudiado que hay como una correlación en una capacidad de asociación muy amplia. Ser muy exhaustivo, entonces para que algo me quede bien hecho, digamos, lo debo hacer 6 veces, y si alguien me interrumpe, entonces ya no lo tengo que hacer otras 6, sino lo tengo que hacer 36, para asegurarme que no me quedo interrumpido en el mismo punto que el anterior. Pero para contestar tu pregunta, esta complejidad ha llevado a buscar muchas razones. Las primeras que se ubicaban era por la influencia freudiana en la relación con los padres, en padre autoritario, en una fase del desarrollo, pero ninguna de estas razones ha encontrado evidencia experimental. La que más evidencia experimental encuentra es un factor genético, y es otra de las razones por las cuales también yo quería hablar de esto. Claro, me parece una novedad. Es padres, tíos, parientes en primer orden sufriendo de algún grado de esto, porque también es muy importante. Yo puedo tener ciertos rasgos obsesivos y tener algunas reglas que son para mí, que no las he hecho muy públicas, pero de pronto mi hija tiene esto aumentado, entonces para ella es un problema, para mí no lo es. Entonces, claro. Bueno, observarlo, conocerse, claro, ¿no? Y haber tenido en la herencia es un factor muy importante, llega a explicar hasta un 50% de la problemática. Por supuesto hay otros factores, y creo que el más relevante es el perfeccionismo. También esto muy orientado a que, o sea, cuando yo veo que tengo una hija de 3, 4, 5 años que llora porque los juguetes no le quedaron alineados como debían, que de pronto empieza su vida académica y llora porque estudió para el 10 y sacó 9,80, entonces esas son señales de alarma. Hay varios tipos de obsesiones y compulsiones que más tienen que ver, como digo, por la temática que ocurre. Entonces, digamos que hay algunos autores las llaman como la enfermedad de la duda, porque es una mente que no logra estar segura y lo que está buscando es la seguridad total. Como reafirmación permanente. Permanente, en sus propias acciones y a veces en preguntar a los demás si te parece que quedó bien tal cosa, y hasta que la persona no viene y chequea que se haya quedado bien, esta otra persona no se queda calmada. Pero bueno, para concretar, hay factores hereditarios muy claros, hay unos factores de crianza que pareciera que los que tienen un alto perfeccionismo normalmente van a llegar hacia desarrollar o al riesgo de desarrollar obsesiones y compulsiones que tienen que ver con el orden y con el chequeo. Muy bien. Mientras que padres muy rigurosos en cuestiones de moral, en cuestiones religiosas, inclusive, donde el niño desde temprana edad, a los 7, a los 8, empieza a estar angustiado porque tuvo pensamientos que no debió haber tenido. Claro, empieza a alterar su propio sistema, ¿no? Exacto, es como y a estar muy angustiado, y a veces en el desarrollo de estos problemas uno encuentra que tal vez arrancó a los 12, 13 años, cuando tal vez ese niño empezó a sentir algo en su sexualidad, pero que a él en su estructura moral le parece que eso no debe ser, y entonces tal vez va y se confiesa y no queda confesado adecuadamente y va y se confiesa otra vez.
digamos que yo en mi consulta tengo la claridad de haber recibido trastornos obsesivos referidos por el sacerdote. O sea, cuando la persona buscó tanta reafirmación en la iglesia de que lo que estaba haciendo no era moral, no era su propio pensamiento, no era que había cometido ninguna acción inmoral, ahí el sacerdote dice: yo creo que esto ya requiere ayuda profesional. Ahí está todo esto que escuchamos, que para mí es interesantísimo y fuerte también, porque es fuerte saber que primero que es hereditario, ¿no? Y tal vez no nos dábamos cuenta como padres, por ejemplo, ver señales en nuestros hijos que podrían tener. Segundo, que tiene que ver con varias, o sea, no es solamente con actitudes, como por ejemplo lo hemos visto en películas, no con lavarme las manos varias veces, no, sino con pensamientos que me repito una y otra vez. Ahora que digo películas, no sé si tú te viste una... Mejor Imposible. No, esa también, que esa es como la primera, esa es buenísima. Mejor Imposible, dijéramos, es como un retrato, además muy, muy sensible, porque es muy bonito. Y a través del humor, ¿no? Que es muy bien retratada. Y también es una persona que en realidad sufre de TOC y se tiene que devolver, o sea, ella no tiene tranquilidad si no se devuelve. Claro, tiene que ir a su casa y revisar cuántas veces cerró la puerta y todo. Pero de ese mismo caso está la película que también fue llevada a teatro, Toc Toc, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Así es. Para nuestros oyentes. Y esta película se llama Toc Toc, que es una comedia española. Es una comedia muy española. buena. Claro. Y hay todos los tipos de TOC, pues, que ellos decidieron retratar exagerados. Así es. Es buenísima, pero te das cuenta, por ejemplo, hay una de ellas que necesita preguntar o decir 2 veces. Como que yo te dijera ahorita que necesito retratar y decir 2 veces. Y todo te lo digo 2 veces. 2 veces. Porque Así ella es. no descansa hasta no decirlo 2 veces. Así es. La película, yo vi la obra de teatro, incluso creo que hubo una adaptación aquí. Correcto. Aquí en Guayaquil hubo una adaptación a la obra TikTok. Y es muy bien hecha porque está toda basada en la ciencia. O sea, uno cree, como digo, incluso a mis alumnos, o sea, yo tuve la suerte de estudiar con alguien que fue de las primeras personas que habló de un tratamiento exitoso para el tratamiento obsesivo compulsivo, y entonces cuando yo regresé a Colombia, ya estamos hablando de, no sé, hace 36 años, mis alumnos, yo me vinculé a la universidad y a mis alumnos, estudiantes de posgrado, incluso les daba risa la cantidad de cosas que puede llevar, o sea, visto no desde... naturalmente no desde el sufrimiento de la persona, sino desde lo anecdótico, de cómo es una temática como que nunca termina, como que la persona se pone una cantidad de reglas que para a ella siempre, misma le parecen absurdas, pero que ella sabe que si no las hace no puede tener tranquilidad, y ahí está atrapada en esa situación y claro, cuando las hace tiene alivio, solo que ese alivio es temporal, dura muy poquitito. Claro. Lucy, ¿cuáles serían entonces, cómo podríamos concluir que ya la pregunta que nos hicimos nos la respondiste a lo largo de toda la conversación, que es cómo me doy cuenta? Y hay múltiples formas de ver qué es. Pero y entonces, ¿cómo manejarlo? A ver, la primera cosa es reconocer que si esto es un problema que normalmente es de vieja data cuando llega a la consulta, entonces quien reconozca que tiene una problemática y empiece por como desafiar un poco el pensamiento, porque algunas de estas reglas se hicieron al paso de la vida, es decir, de pronto empecé a bañarme y dije, para que, no sé, el pelo me quede bien lavado, lo voy a hacer 2 veces de cierta manera, y entonces le quedó la repetición ahí. Le quedó la repetición. Un poco tú dices frenarnos, como frenarnos un poco, como a ver, esto está como muy repetitivo, me corrijo me voy corrigiendo en el día a día. En el día a día, y un poco como se habla mucho de esta urgencia, entonces es un poco jugar con la urgencia. Entonces yo tengo la urgencia de arreglar este vaso y estas lentes para que me queden alineadas. Y eso aparentemente está bien para mí. Pero si yo llevo esto a la cantidad de cosas que yo tengo que alinear y poner en el orden adecuado, entonces un poco desafiarme y decir, a ver, no pasa nada si no lo hago en este rato. Claro, si queda desordenadito un momento ahí en el escritorio. Incluso correrlo un poquito a lo que mi mente dice que debe ser. Ahí yo me estoy obligando
a tolerar el malestarcito que me genere que no esté correcto, y tal vez en 10, 15 minutos ya no se me hace tan urgente alinearlo. Sí, sí. Entonces, se habla mucho de como de jugar con ese tiempo crítico. Como desafiarse un poquito, ¿no? Desafiarse un poquito a que estas reglas, como digo, se establecieron, muchas incluso de manera mágica. O sea, y mágica me refiero a que pensé tal cosa y me fue bien, entonces para que me vaya bien la próxima vez voy a pensar tal otra. Y de esta manera se van como instaurando. Entonces sí creo que además de la búsqueda de ayuda profesional, o sea, es que hay algún caso donde yo me apoyo en el tratamiento con psiquiatra y creo que debe ser tratamiento combinado, es aquí. Porque no podemos ignorar ni atribuirle todo a la persona cuando ella tiene una serie de pensamientos que no los puede ignorar. Claro, y sobre todo cuando tú dices que tiene un componente hereditario también, ¿no? Ahí hay que hacer una mezcla. Lucy, se nos va el tiempo, como siempre lamentamos que se nos vaya el tiempo, pero si alguien quisiera tener un poquito más de esta conversación contigo, ¿dónde te sigue? Porque tienes tus redes sociales tan activas, siempre con mensajes, con estos temas que sacas para que nos los ayudes a repetir. Básicamente, en el momento, porque estoy en un proceso de actualización de la página, pero estoy escribiendo sobre temas de ansiedad y sobre el tema obsesivo también. Estoy Instagram, ahí lo tenemos, mira, PSIC, que es como psicóloga, Lucy Roldán, Lucy con Y, ¿no? Ahí tienes todos tus temas que vas proponiendo y la gente te pone muchos likes, estos temas dan mucho de qué hablar. Y la idea es que responda a muchas inquietudes. Quien quiera que yo haga un post sobre el tema o tenga preguntas, bienvenidas, me pueden escribir, toda la disposición para que la información creo que se vuelve una forma de prevención. Absolutamente. Gracias, Lucy, por estar un día más aquí con nosotros en Nuestra Lupa. Y bueno, nos tenemos que despedir de ese segmento que me encanta. Estuvimos hablando con Lucy Roldán sobre obsesiones y compulsiones, cómo sé si las tengo, qué hacer con ellas. Creo que aprendimos muchísimo hoy. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.